Bueno, tú sabes que hay apuestas. Las casas de apuestas señalan que Parolín es el que tiene la de favorito. ganar, el favorito. Pero además que hay apuestas, eso, en casas de apuestas muy serias, pues. Me gusta la idea de que sea asiático, me gusta la idea de que sea distinto en todo. Hasta, yo me imagino que culturalmente tiene que ser distinto. Pues. Las monjas son mujeres dedicadas a la contemplación y la oración. Claro. Como un monje. Hmm. O sea, lo que pasa es que, o sea, yo no sé si ya quieran ser sacerdotes. Pero es muchas virtual. tienen acción, la gran mayoría tiene acción social. Claro. Yo creo que en ese sentido la iglesia, sea conservadora, sea como sea, tiene que reconstruir su forma, por ejemplo, tiene que reconstruir sus mecanismos de información internos y externos. Cómo yo informo lo que está pasando y cómo yo, porque al final tienes que dar cuentas, porque si tú vas los domingos y haces tu parte, que es rezar y creer, y mucha gente dirá, tú no necesitas la iglesia para eso, pero bueno, hay quienes lo hacemos. Yo no es que voy todos los domingos, pero cuando lo hago lo disfruto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto se llama Deus Ex Machina y es un programa que, aunque está en latín y suena muy pomposo, pues el asunto es mucho más sencillo. Se trata de llevar el tema de la teología, de la religión, de las creencias, de la espiritualidad a palabras sencillas, ¿no? Es así, el creador del programa, del nombre y de la inspiración. Sí, bueno, ojalá lo logremos. Yo creo que sí. Oh, sí. Vamos a ver qué tal. En este primer episodio vamos a hablar de lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia y del cónclave en particular. Y tenemos un gran experto en la materia que ha visto 4 películas y 2 documentales sobre el cónclave, ¿no es así, Carlos? Nadie sabe de cónclave como yo, nadie. Yo no lo existe. pongo en duda. No, la verdad es que yo creo que, a ver, si queremos hablar de cosas coloquiales, hay que invitar gente coloquial, porque si vas a llamar a un cura, a un obispo, va a dictar cátedra de marca línea. No, Claro. pero es que yo voy a decir la cosa claramente. Aquí el que más sabe de todo es Juancho, Claro. que si es un letrado en temas teológicos. Yo soy, en este caso, ¿cómo se llama? Acólita de la... Invitamos al monaguillo. Sí, y invitamos Claro. al monaguillo, pero aquí Siempre- el presbítero es siempre- Juancho. Siempre tiene que haber alguien que sea un poco disruptivo con los temas. Eso es, tal cual. Bueno, el disruptivo. ¿A ti te parece bien que se elija una figura como el Papa a través del cónclave? Bueno, no hay otra, no. No sé si en la historia había otra, a lo mejor sí. Pero que sea un cónclave, una cosa cerrada, en la cual la gente no tiene posibilidades de entrar ni de opinar. Bueno, opinar sí, pero que no se permea hacia afuera. ¿Te parece lo más justo? Bueno, no soy experto en la materia, Sí. mentira. O sea, evidentemente no soy experto en la materia, pero sí he entendido un poco cuál ha sido el proceso del cónclave y entiendo que han habido cambios importantes. Por ejemplo, en alguna época los reyes tenían veto Sí. y podían vetar papas y cosas así. O Trump sea, creo que no. ¿ah? Trump hoy no. Trump probablemente se autoproclame papa, pero eso es otro, eso es para otro programa. Yo no sé, no sabría decirte. Yo, evidentemente no puede ser una institución democrática donde todos los católicos del mundo tengan derecho a voto, porque bueno, estamos hablando de 1.400 millones. miles de millones de personas y sería Y quizás de la organización más vertical que hay en la sería- historia, ¿no? Sí. muy sería distinto. Eso, lo segundo que quiero decir es, bueno, es una organización que es bastante petroliana, pues. O sea, Sí, totalmente. tiene sus grados y niveles de decisión muy claramente establecidos y los niveles de obediencia también muy claramente establecidos, donde nosotros los creyentes pues somos los del más bajo nivel. Oye, tú sabes Somos que los más obedientes. eso es lo más, sí, en teoría, eso fue una de las cosas que intentó cambiar Francisco, ¿verdad? Con eso de la iglesia sinodal, pero el asunto es así, o sea, el asunto es así, el asunto es Y- que los cardenales son los que toman Y decisiones. también estamos hablando de un proceso de cambio que no está estructurado, ¿no? O sea, tú no es que dices, bueno, cada 5 años, entonces, bueno, vamos a organizar No- cada no se vence 5 el años. periodo, Pues, pues. pues el señor entró a una clínica, pasó 30 días hospitalizado y salió y a la semana se murió. Y no hay Entonces, primarias tampoco. exacto, no es algo de De hecho, yo estaba viendo la misa el sábado. Y esa la vi, vaina, qué la bueno. vi completa porque Sí. me gustó, o sea, es que el En espectáculo vivo. visual. O sea, a las 3 de la mañana te paraste. No, yo la vi en Ah, ok, Amazon, ok. en Amazon Prime, la dejaron publicada y dejaron la vi colgada. completa. El espectáculo visual me parece tan fantástico y como yo voy a hablar de mi área de conocimiento, que Claro. es la televisión, Sí. como show de Sí. televisión. ¿Cómo montas ese show de televisión? O sea, es un show de televisión con 200.000 participantes, cámaras, habían drones, o sea, visualmente era tan bueno, imagínate tú que alguien se muera y a la semana tú tienes que hacer unas elecciones.
Pero O sea, fíjate, de un billón de personas. O sea, es complicado. te tomo el concepto del show, porque en verdad uno lo que piensa es, bueno, se murió el Papa y en menos de 5 días tuvieron que hacer No, no, ese espectáculo. ¿no? La puesta en escena. La puesta sí, en La escena. puesta en escena desde el punto de vista de cámaras, todo, por dónde iba a entrar la gente, por dónde salía la gente. Hay un protocolo que ellos microfonía. cumplen. Sí, sí, sí. O sea, el tema de microfonía, estamos hablando de que habían 4, 5, 6 sacerdotes hablando al mismo tiempo, que se turnaban entre ellos, una coral, o sea, es una producción de televisión importante. Imagínate tú, ahora vamos a convertir esto en unas elecciones globales. Es como complicado. Yo creo que, y además el cónclave en sí mismo guarda cierto misterio que va acorde con todo lo que tiene que ver con la religión en sí. O sea, a mí no me molesta que sea de esa forma. A mí no me... Ahora, la gran pregunta de todo esto. Cuidado. ¿Quién es el próximo? El próximo es Línea Francisco, el próximo es, más abierto que Francisco en el sentido más progre, pues como algunos los catalogan, más Uy, moderado yo o creo que definitivamente conservador. El Papa Woke. Sí, sí, no creo. Puede ser Benítez. Benítez, escúchale. No, pero es yo creo complicado. que va a ser difícil que se mantenga una línea tan abierta con la de Francisco. Es mi lectura. Esa es tu teoría. Es mi lectura. Yo creo que debería irse o sea, ese péndulo se va a ir por el medio. O sea, no creo que se vaya ni para un extremo tan conservador como lo pintan algunos, Robert Sara, ¿cómo se llama otro? Miller, el alemán, tal, ni los gringos, que son unos tipos bien conservadores, ni tampoco creo que se vaya para otro lado del filipino, que son tipos súper liberales. Yo creo que se va a mantener en el medio y me atrevo a decir que puede ser Parolín o por esa línea. Bueno, tú sabes que hay apuestas. Las casas de apuestas señalan que Parolín es el que tiene la de favorito. ganar, el favorito. Pero además, que hay apuestas, eso, en casas de apuestas muy serias, pues. Estaba leyendo el otro día algo El Quino Papa. que me parecía interesante, que después de un Juan Pablo que fue tan importante y reformador. Y 26 años tuvo, y una 26 pila de años. Claro. Y después, bueno, el corto pedazo de Benedicto y ahorita Francisco, que en 10 años, pero hizo, bueno, 12 exactamente, ¿no? 12. Pero hizo cambios tremendos. Va a dejar un legado. Leía y varias personas han hablado del tema. Volver a Italia, volver a un italiano, volver a lo clásico durante un lapso y tratar que ni conservador ni liberal, y que siempre un italiano es como, bueno, ¿sabes qué? Es la ficha. Sí, claro. Vamos a volver a Roma, volvamos a los inicios, volvamos. A mí me gusta la idea de que sea un asiático. A mí me gusta la idea de que sea un asiático. Porque yo creo que la Iglesia Católica es momento de expandir en lugares donde probablemente no tenga fuerza. Sí, yo no soy mega practicante ni nada por el estilo, no soy rasgado de vestidura, pero bueno, pero evidentemente soy creyente y creo en mi fe. No soy de los que impone fe, no creo que una fe, respeto todas las demás fe, pero yo creo que la Iglesia tiene oportunidades de crecimiento en otros lugares del planeta. Y siempre, pues, tener un papa de esa zona, pues genera identidad. A nosotros nos generó identidad que el Papa fuera latinoamericano. Sí, a mí claro, me generó claro. mucha identidad que el Papa De fuera hecho, latinoamericano. el Papa latinoamericano influyó porque la iglesia en Latinoamérica es inmensa. O sea, la iglesia católica, el lugar más grande es Claro. Latinoamérica. Después viene Asia, porque en la India cualquier cosa es inmenso. Y después y si le metes a Filipinas y le metes a Japón y tal, y ahí tienes un gentío. Tú sabes que a mí me llama la atención que al parecer de los más conservadores son los papas de África, Sí, son. siendo una iglesia que tú dices, bueno, es una iglesia que no es muy numerosa, o no tanto como América Latina, y sin embargo, bueno, las situaciones de pobreza, desigualdad social, de SIDA, de un continente muy pobre. Uno pensaría que la Sí. iglesia es mucho más abierta, mucho más súper cercana a conservadora. Francisco, pero son súper conservadores. Ahí está este tipo Robert Sara, Ajá. que es el de Guinea, el cardenal Sara, que es un tipo además que es papable. Está ahorita con alto chance de también. Hay un gentío que quiere que sea él. Y Robert Sara es un tipo que quiere que la misa sea en latín. Sí. Un africano. Yo, coño, es un poco. No está fácil. No volver, pega, está ¿no? Así Bueno, tan tú fácil. volviste al latín rapidito. Sí, pero yo no soy africano. Pero por cierto que dos ex machina o dos ex maquina, porque le pregunté a mi asesor ¿Y personal. qué dijo tu asesor personal? Máquina.
Máquina. ok. Máquina. Máquina, sí, no. Además viene de, para que sepan, aquellos que nos están sintonizando por primera vez, es un recurso dramático que viene del teatro. Sí, bueno, Viene del teatro griego. mi Sí. asesor personal, ChatGPT. Ah, claro. Ajá. ¿Lo contrataste? Tenía los clientes. Mi asesor personal me dio una explicación como niño de 10 años. Le dije, explícame como niño de 10 años, ¿qué es este concepto? Básicamente es un recurso dramático, no es más que eso. Sí. Sí. Pero bueno, puede significar un milagro, ¿no? Es cuando La la mano de Dios entra Una y intervención. cambia el curso de los acontecimientos. Claro, pero viene de los griegos, no era de Dios específicamente, era No, de de los los dioses dioses. griegos. Sí, Sí, sí. sí. Pero lo bajaban o sea, era una máquina porque lo bajaban con una poleas y unos cuerda. brotes, sí, 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 Entonces sí, sí. Dios llegó a través de una máquina y cambió. Cuando no ya El- cómo finalizar la cosa, baja al tipo. Viste que hice mi Ah, tarea, no, ¿no? sí, lo sí, sí, está No, bien. pero todos los ámbitos, o sea, está aplicadísimo este Tipo alumno. serio, tipo, bueno. Mira, Pietro cult- Parolin, conservadores, entre los diplomáticos, bueno, el único Pietro Parolin, conservadores. Por cierto, estuvo en Venezuela, Pietro Parolin. Sí, claro, fue Nuncio. Fue nuncio, sí, señor. casi. Los conservadores, Sara Burke y Eich. Ese es el de Hungría. Ajá, Y Burke es el gringo. ajá. Los moderados, Suppi, Tagle y Hollerich. Y los italianos, bueno, que son los que apuestan por casa, aunque Pietro Parolin es italiano también, pues cabría en esa categoría. Sí, claro. ¿Por qué no alguno que siga la línea de Francisco? A ver, hay un jesuita que se llama Cherny, Ujú, canadiense, ujú. que sigue la línea Muy de Francisco, amigo, además. muy amigos de él, Sí. pero pone otros jesuitas. No creo que los cardenales vuelvan a hacer eso, Mm, por un rato. ujú. O sea, porque ya los jesuitas no son papables casi, no. Bueno, Sí. un solo papa jesuita en toda la historia de la Iglesia Y Católica. tuvo que separarse de la orden, ¿no? Por un tiempo. No, o sea, no, él estuvo separado, pero por razones, digamos, político-administrativas. Ah, ok. Pues nombran obispo auxiliar. Y luego arzobispo de Buenos Aires. Claro, ahí las jerarquías de la iglesia y los jesuitas no corren Claro. la misma carrera, pues, ¿no? Hmm. Es Entonces, así. cuando un jesuita llega a ser arzobispo, tiene que optar por ser diocesano, Sí, por lo menos ese tiempo. entra en la jerarquía. Ok. O sea, que los jesuitas hacen voto de obediencia al Papa. Ujú, O sea, claro, imagínate tú cómo vas a obedecer Claro. al Papa si el Papa es el mismo. Claro, O sea, entonces, claro. ahí- Oye, hablando de voto de obediencia al Papa, la relación entre Arturo Sosa, el general de los Sí, jesuitas, y el Papa era muy cercana. He visto Eran amigos. muchísimas fotos, Eran amigos, ¿no? Tipo, los dos juntos. yo miro que esos tipos, o sea, tú estás no sé si les ha pasado, estás en un seminario en cualquier lado, Estados Unidos, y te encuentras un argentino y un venezolano, y ahí mismo arranca la joda, ahí Sí, mismo. sí, claro. Sí. Entonces, claro, yo mismo que decía algo parecido, Sí, no, Arturo y, ¿sabes? y Chócala. Santi, hermano, que hubo, o sea, seguro. pues. Bueno, tú sabes que a propósito de eso, días pasados estaba Unai Amenábar, este muchacho joven promesa del periodismo. Te lo voy a presentar. ¿Quién? Por favor, Unai Unai Amenábar. Amenábar, es una joven promesa del sí, periodismo. claro, sí. Estaba entrevistando a Ugalde, el padre Ugalde. Pero lo y conoces bien, porque quiero- me han dicho que de cerca puede ser intenso. mientras más tiempo pasa uno en matrimonio, menos uno se conoce, a mayor gloria de Dios. Mira, estaba entrevistando a Ugalde y Ugalde dice, no, vale, si a mí, antes de que Francisco muriera, le decía, no, a mí Francisco, el Papa Francisco, me llamaba de Luisito. Fíjate ahí. las amistades. Luisito. que tiene- Luisito. Bueno, porque además los jesuitas son muy cercanos, son gente muy, muy cercana, o sea, Y entre por lo ellos menos más. Sí, por lo menos mi experiencia con y bueno, argentino y venezolano en el mismo sitio. No, olvídate, Y no. imagínate tú, uno es el jefe y el otro es el vicejefe del mundo. Te imaginarás en privado la conversación, ¿no? Debe ser interesante. O sea, ahora Debe ser ahora interesante. sí es verdad que estamos cerca de Dios, ¿no? Ahora, los tiempos de la iglesia no son los tiempos de uno. O sea, quienes pensamos que la iglesia tiene que abrirse, sobre todo, yo quiero dejar sentado aquí que yo quiero que si a uno le pusiera una lista de deseos al niño Jesús, yo le pondría, querido niño Jesús, que se sigan integrando las mujeres al Estado Vaticano, al clero. Pero yo diría que la familia en general, yo creo que los padres se tienen que casar, tienen que tener familia, tienen que tener esa experiencia. ¿Cómo pueden hablar del matrimonio? ¿Cómo pueden hablar de cosas que no han vivido? Yo creo que en Totalmente de general acuerdo. ellos tienen que hacer familia, Por y eso. crear familia y construir familia. Pero la iglesia, muchos pensamos que debe ir a eso. Y precisamente para incluso hasta para que sean más cercanos a las familias que ellos atienden, ¿no? Pero en este caso, si eso se paraliza, oye, actualmente hay una crisis precisamente en las iglesias, uno ve que no estaban tan llenas como antes. Oye, eso no sería más bien echar para atrás en cuanto precisamente a eso, Sí, a no la sé. cercanía de la iglesia a la gente. Pero es que hay cosas que ganan cierta inercia con el tiempo. O sea, eso es como decir
que alguna política va a parar la nueva ideología de género o algo así. Eso, hay cosas que agarran inercia y ya es muy difícil que yo tiendo a tú puedes pensar- moderarlas, Ujú. puedes tratar de hacerlos un poco más, oye, que la cosa no se convierta en una locura, que la cosa no se, pero que pararlo yo creo que es muy difícil porque ya eso agarró su propia inercia y O sea, agarró su propia velocidad, ¿no? Por ejemplo, ¿quién quita a Rafaela Petrini, ahorita que la acaban de nombrar de jefa de Estado Vaticano? Quedaría muy mal el que Ya lo queda quite. muy mal. Voy a quitar Sí. una tipa que la tipa tiene las mejores calificaciones, es un Sí. taco, es inteligentísima. Es la que pone orden ahí. O sea, vas a quitarla ¿con qué razón? Tienes que poner a un tipo mejor, que bueno, que si es mejor, está bien que la quite. Pero no Hay importa, pero- 9 mujeres que puso directamente Sí, sí, sí. Francisco en cargos importantísimos. Decision makers. Sí. O sea, encargo de poder, serio. Sí. Que antes lo ocupaban obispos. Obispos Pero es que- y- o alta varones, jerarquía. sí. Tratar de romper con ese legado, con esa tendencia, es como tratar de volver a la misa en latín, pues, o sea, es algo que ya se lo superamos. O sea, ya el tema de la mujer Entonces en no la hay iglesia. vuelta atrás. Creo yo que el tema de la mujer en la iglesia está superado. Yo creo que la mujer es parte No, más bien, fundamental, más bien yo parte creo que hay que- fundamental de que hay que la superar religión todavía más. católica. De hecho, hay gente que dice, no soy católico, pero soy mariano. Eso O sí. sea, yo creo que la mujer es fundamental en la religión católica como incluso como parte filosófica del tema. Entonces, Esa relación de los marianos es una cosa loca. ¿No? O sea, eh, a mí me contaron en estos días Ramón Guillermo de Leo que Manuel Caballero, comunista, ateo, iba todos los días, todos los 13 de enero para la Divina Pastora, siempre. Y tiene una colección de Biblias, pero como si el tipo es ateo, como... bueno, porque eso esas son las contradicciones de los Sí, que no sí, creen sí, en Dios sí, hasta que el sí. avión se está cayendo. Yo no creo en Dios y la Virgen María es la mamá de Dios. Claro. O sea, punto. Pero es eso. Entonces yo creo que la mujer, por principio desde la creación de la religión como institución y la iglesia, tiene un valor fundamental. Y en los papeles que le ha tocado jugar. Entonces pensar que cualquier nuevo actor de poder dentro de la iglesia católica va a revertir eso. Mira, mujeres en posiciones importantes de poder o mujeres en posiciones importantes. Por ejemplo, hablábamos antes de comenzar el programa. La última vez que yo vi a una mujer dando misa, yo me paré de pie y aplaudí, porque la señora se paró frente a un poder tan importante como es la presidencia de los Estados Unidos y le dijo unas verdades importantes. Educadamente y Educadamente, en su tiempo. Y desde la religión, desde lo humano, desde lo espiritual, no desde lo político, no desde lo espiritual, de oye, todos somos humanos, todos merecemos respeto, todos merecemos, pero se lo dijo con una contundencia tal que todo el mundo se quedó impresionado de, hey, no solo se lo dijo una persona parte de la religión y en la mitad de un evento tan importante como una misa, sino más que era una Sí. mujer. Era la misa de investidura de él, además. Entonces, Nada más y nada menos. era para él la misa. Era para él. Y ella se paró, yo no creo que le haya faltado el respeto, yo no creo que haya Sí. sido para nada un discurso político, que él trató No, después no. de tildarlo de discurso político. Creo que fue un discurso humano y desde la religión, desde, mira, todos somos prójimos, todos merecemos, pero fue una buena cachetada. Por cierto que Fue fue una- alabado ese discurso por Martin. sí señor, el jesuita católico, que es muy crítico Sí, a, sí. a Trump. Porque el tema es que lo que dijo era completamente cierto, era completamente válido, o sea, el escenario era válido, no fue para nada impertinente, valiéndose del tema de que la impertinencia es decir algo que no es pertinente en el momento. Era su investidura, y ella está hablándole desde la religión, porque vas a una misa, te está hablando de la religión y te está diciendo que bueno, ya tienes el poder, mosca cómo lo usas, porque los humanos somos todos iguales, no hay humanos de primera y humanos de Sí. segunda. Sí, eso fue clave. A mí me gusta. Ella es obispo anglicano, no es católica, evidentemente. Bueno, Pero el mensaje era de Oscar Lacalle, es una cosa impecable. ojalá en la Iglesia Católica tengamos Ojalá. Ojalá. mujeres que cuando den un sermón o cuando den sus misas, hablaran con esa contundencia, no solo con temas relacionados a la política, con temas relacionados a la familia, con temas relacionados a los ¿Sabes géneros, que ayer escuché con el día a día, pues. a un teólogo, después te comento quién fue, que nos decía ahí No, un no, grupo. aquí tienes que decir los nombres. No, no sí, puedo. déjate. Lo Lo puedo. conocemos Claro, todos. claro, todos lo conocemos. Ok. Pero decía que él no estaba de acuerdo con la incorporación de las mujeres a la jerarquía de la iglesia, ni tampoco que ejercieran, dieran misa, ni ejercieran... Ya sé quién es. Porque la mujer actualmente ocupa espacios en la iglesia que no lo ocupa nadie. Por ejemplo, atención a los desposeídos,
Pero los hombres no podemos hacer atención a los desposeídos. Sí, pero no lo hacen. Él decía, los curas, los sacerdotes, no están cumpliendo esa función de acompañar al pueblo de a pie. ¿Quién lo están haciendo? Las mujeres, las religiosas, Sí, las ¿verdad? laicas comprometidas. Pero entonces que si atiende a los pobres, si da misa, no puede atender a los pobres. O sea, Yo creo que una cosa no tiene viene nada que como un ver con la manual de otra. descripción de cargo. ¿qué? Pero decía, yo no estoy de acuerdo porque entonces van a quedar una cantidad, van a quedar una cantidad de Pero gente al final- sin atención. Porque una mujer dio misa, hay un señor que se quedó sin atención. No le veo mucho sentido a eso. Bueno, porque decía que van a estar más ocupadas en cargos de jerarquía o en atenciones netamente Bueno, yo he oído un discurso, eclesiales yo he oído a- un discurso parecido Ajá. en la vida fuera de la Religión. religión que me suena bastante peyorativo, bastante machista, que es, bueno, mi mujer no puede trabajar porque tiene que atender a mis hijos. Es más o menos lo mismo. Yo creo que no, Totalmente yo de creo acuerdo. que puede trabajar y atender a los hijos. Sí. Yo creo que yo Exactamente. puedo trabajar y atender a los hijos. Yo creo que, No, es una yo creo que visión- las monjitas pueden atender Sí, a la gente y pueden dar misa, totalmente. y los curas pueden dar misa y atender a la gente también. Totalmente o sea. de Pero acuerdo. claro, lo que pasa es que las monjas no necesariamente son sacerdotes, ¿no? No. O sea, no porque Bueno, las ordenadas. pero porque las monjas, que es un concepto que uno tiene ahí equivocado. O sea, uno piensa en un monje Claro. y piensa en un tipo budista dedicado a la oración y a la contemplación. Piensa en una monja y piensa en una señora que te está regañando en el colegio. Las monjas son monjas igual que son los... O sea, es el femenino... Depende del colegio. Y después hablamos depende de de que eso. podemos hablar un programa especial de eso. Pero aparte de eso, o sea, las monjas son mujeres dedicadas a la contemplación y a la oración. Claro. Como un monje. Hmm. O sea, lo que pasa es que... O sea, yo no sé si ya quieran ser sacerdotes. Pero desvirtuado. muchas tienen acción, la gran mayoría tienen acción social. Claro, porque ha ido migrando a la acción social, es decir, a la acción de calle. Pues, Sí. ¿no? O sea, encuentras la contemplación en la acción. Entonces, cuidas enfermos, limpias Sí. niñitas, rescatas prostitutas. O sea, todas esas cosas que son espectaculares que hacen las monjas. Y atienden a los cardenales, que es lo que uno Atienden- ve en las películas. ¿no? Atiendes a los cardenales, Sí. se encarga de las Tú cosas viste personales. todas las películas de Conclave, ¿viste cómo son No, las monjas las que claro. tienen a los cardenales? No, y además es espectacular el intrínculo interno del cónclave. Estaba leyendo un cónclave de este que duró 300 tantos días. Le quitaron el ¿De techo, verdad? le quitaron el techo para que terminaran de tomar una decisión, ¿viste? Para que se mojaran con la lluvia. Le dejaron de pasar comida porque no se ponían de acuerdo. Eran 30 Sí. cardenales. Entonces no se ponían de acuerdo porque, bueno, habían dos ramas, una rama francesa, una rama La de italiana. Aviñón y tal, eso es un paquete. Y al final decidieron quitarles el techo y los dejaron en la intemperie para que, bueno, tienen que tomar una decisión. Entonces, el tema del cónclave per se es una novela, es Pero algo que... yo creo que este va a ser rápido. A ver, o sea, en el siglo XX han sido rápidos casi todos. O sea, Pío XII duró 4 o 3 rondas de elecciones. Después vino Juan XXIII, fueron 8, se tardó. Era un papá viejo, no sabía por dónde ir y tal. Después vino Pablo VI, fueron 4. Después 4 rondas, 4 rondas de elecciones. que son 2 diarias, ¿no? 2 días más, sí, como 2 días. Eso fue más, rapidito. Rapidito. Después vino Boctila, 8. O sea, Juan Pablo II fueron 8 rondas de elecciones. Una pila, ahí hay dudas. Primer papa eslavo, mete tú. Después vino Ratzinger, antes estaba Juan Pablo I, que fueron 4 y no duró nada, pues Sí, con el- 30 días. Benedicto XVI fueron 4 y Bergoglio 5. O sea que la pauta son 4 a 5 rondas de elecciones O máximas. sea, O sea que en una semana se debería tener... si arranca el 7 el conclave que dijeron, Para el 14 deberíamos tener papa. mucho antes. Mira, pero en esta Mucho antes. oportunidad son muchos más cardenales, son Son 133, ¿no? 130 y pico, sí, no Sí, sé. y aquí tengo la composición. Claro, esto no quiere decir nada, pero... La bancada. sí. 4 fueron nombrados por Juan Pablo II, de esos 133. 21 fueron nombrados por Benedicto XVI y 108 fueron nombrados por Francisco. Sí, Ah, o sea, 70%. Francisco tiene mayoría absoluta. Si la Pero cosa tiene que así. tener las 2/3 partes para poder ganar el papa. ¿Será que estaba pensando en una reelección? Es probable. Uno nunca sabe. Después la de muerto, Ouija será. sigo. Mira, de estos 49 son europeos, estos 133, 37 americanos, 24 asiáticos, 19 africanos y 4 de Oceanía, Okay. De los de los 133. No, pero del grupo de los papables, ¿cómo está Del grupo de distribuido? los papables. Es que son todos. No, bueno, pero de los que sabemos que... No, bueno, no sé, de repente como en Cónclave sale por ahí Ahora, eso un es- mexicano que... Benito. ¿Hasta qué punto? Sí, que tiene... No lo vayas a contar al final porque la gente no lo ha visto. Mira. Pero es que a mí del final, del que la gente habla no me Horrorizó. horrorizó, no A mí fue lo que tampoco. más me impactó. No, a mí tampoco. A mí lo que más me impactó del final es la carga política y cómo la política la política genera fanatismos, que se olvida de la misión central
Y la razón por la que él gana es porque él se recuerda la misión central. Nosotros no estamos aquí para hacer política, nosotros estamos aquí para hacer esto. Claro, también es una novela, ¿no? Es una novela de No, no, Robert claro, Harris, sí, sí. que es un libro, y Robert Harris no es católico, y primero, y segundo, el tipo estaba haciendo una novela, otra, en Roma cuando el cónclave que elige a Bergoglio. Okay. Y el tipo quedó fascinado, dijo, coño, esta es Es la que esencia pura es que del poder. visualmente es una belleza. Y dijo eso, esto es una Oye. esencia pura del poder. Entonces, escribe una novela, bien asesorado, porque le echa bola a los guionistas y todo el tema, todo el proceso de cómo es el cónclave está bien hecho, bien documentado. Pero no novela, o sea, no. Pero pero es que lo que está diciendo inicialmente es que el cónclave per se genera ese misterio de lo narrativo, de qué estará pasando allá adentro. Entonces, cuando te metes en una película como esto, te metes, por ejemplo, como en una película como Habemos Papa, que a mí me Sí, claro. encantó porque además tiene un poco de comedia. Claro, tiene, buenísimo. Y bueno, y puede ocurrir eso, que es que están 130 personas ahí. Y bueno, yo no quería que me eligieran y me eligieron. Y ahora, ¿cómo afronto yo esta situación? Porque técnicamente, del mundo occidental, soy uno de los hombres más poderosos del mundo occidental. Claro. Entonces, es como afronto yo mi nueva realidad para la que yo no... O sea, fui llamado por Dios, pero Dios me tocó para que esto ocurriera. Has tocado un punto importantísimo. Pero yo no sé si quería ser tocado por Dios. Dios me tocó y el tema del Espíritu Santo, nos pusimos profundos, sí, porque sí. en teoría allí está el Espíritu Santo, ¿no? Rondando, ¿no? A ver. ¿Qué tan santo es ese espíritu que está No, rondando me ahí? imagino que pero Exacto. el tema, o sea, yo no creo que en esos 130 y pico cardenales, esa mañana, el 7 temprano afeitándose, están todos pensando un nombre. Inocencio IV, Clemente III. Yo me llamaré fulano. Bueno, que lo dice la todos película. están pensando un Le nombre. Todos quieren ser papa. Claro. Le dice la película, piensa tu nombre al protagonista. Hasta Eso, el propio protagonista que no quería ser papa lo ponen a pensar Sí, su yo nombre. no quiero ser papa, yo me llamaré Inocencio. Bueno, sí. Sí. Pero si todos quieren ser papa, pero ciertamente para la fe ahí ocurre un proceso, sea como sea, de discernimiento donde se tiende a un tipo que es el que conviene. Es decir, todo tiempo tiene su papa. O sea, lo que tú comentabas antes, ¿sabes? Este papa que viene va a ser un papa que tiene que lidiar con las redes sociales, con el LGBT, con el woke, con la guerra de Ucrania. O sea, eso no se le parece nada al de Francisco ni a los patas a Y ninguno. contra los propios problemas que tiene la iglesia, que no son pocos, ¿no? Que no Todo el son tema de pocos y que era pica pederastia, todo el fisura tema. allá Sí, adentro también, pues, ¿no? sí. Bueno, justamente estaba hablando con mi hermano. Mi hermano no es tan... Mi hermano no es muy de la institución. O sea, la iglesia no... Lo que tiene que ver todo con el entorno de la iglesia. Entonces él dice, él lo ve desde su óptica y dice, bueno, a mí me parece que la iglesia es una institución completamente fallida, pum, pam, pam. Y dice, si me pides mi opinión, como no practicante, como no creyente de la institución, yo creo que tienes que traer a alguien que la reconstruya. Pero la pregunta es si esa reconstrucción es desde lo conservador, cosa que él no cree, o desde lo completamente progresista. Cuando hablamos de progresista, evidentemente hay que cuidar las palabras, porque ahora ser progresista es ser woke, y entonces Sí. y un poco de desvirtuaciones del progresismo que no vienen al caso, porque el otro ala tiende a llamar progresista todo lo que no se parece a ti. Claro. Y yo sí creo que hay un fenómeno de reconstrucción que viene de cosas que se ocultaron, cosas que no se dijeron y cosas que se dejaron de hacer, que hoy en día ya no tienen sentido. O sea, entonces yo creo que en ese sentido la iglesia, sea conservadora, sea como sea, tiene que reconstruir su forma, por ejemplo, tiene que reconstruir sus mecanismos de información internos y externos. Cómo yo informo lo que está pasando y cómo yo, porque al final tienes que dar cuentas, porque si tú vas los domingos y haces tu parte, que es rezar y creer, y mucha gente dirá, tú no necesitas la iglesia para eso, pero bueno, hay quienes lo hacemos. Yo no es que voy todos los domingos, pero cuando lo hago lo disfruto. Yo espero que tú hagas tu parte también y me informes qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y entonces si yo metí 5 bolívares en una cestica, yo quiero que tú me digas que esos 5 bolívares en la cestica sí fueron para ayudar a la parroquia y si fueron, me explico, eso Hay mucha historia oscura. Sí. Y eso no se puede negar. ese es el tema, que entonces mi hermano dice, y estoy de acuerdo con él, que detrás de la sotana hay un velo de oscuridad que tú no sabes qué está pasando. Ojo, o historia oscura que Francisco intentó no pocas veces de meterle la lupa allí, meterle luz. A lo mejor no para el pasado, yo creo que no hay que revolver el pasado, porque yo creo que no tiene mucho sentido, porque todo, o sea,
El otro día en la homilía, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Homilía. El sacerdote dijo una cosa que a mí me encantó, me dejó guardado para siempre. No hay santo sin pasado, ni... ¿Cómo es? No hay santo sin pasado. ¿Cómo será? Ni pecador sin futuro. No. No ni... sé. No me acuerdo, pero el tema es que yo no revolvería el pasado porque vamos a conseguir mucha basura en el pasado, pero yo sí diría, bueno, a partir de ahora en adelante vamos a hacer las cosas distintas. O sea, no me voy a meter tampoco en una catatumba a empezar a sacar esqueletos Claro. porque no tiene sentido. Claro. Pero sí, tú puedes cambiar sin tener que revolver el pasado, porque el pasado no es una excusa para no cambiar. No, bueno, no cambiemos porque, bueno, imagínate tú lo que se va. No, a partir de hoy lo vamos a hacer distinto. No, totalmente. Y sí, están ocurriendo esos cambios. Y vienen ocurriendo todo el siglo XX. ¿Sabes? La iglesia, yo hablaba el otro día con un señor mayor. Me decía, pero es que hasta cuándo la iglesia se niega a los procesos científicos. Pero ¿a qué? ¿A qué? Pues, No, ya eso no. eso no existe. No hay santo sin pasado ni demonio sin futuro. Ahí está. Esa era. Esa era. El tema de la mujer, o sea, yo creo que avanza lento. O sea, que la iglesia avanza lento. Los tiempos de la iglesia son distintos, me dijo una vez un Son sacerdote. ¿No? Los distintos, tiempos de la sí. iglesia son distintos. Bueno, ¿no? sí, bueno, hay muchos tiempos que son distintos por lo que estamos viendo. Pero, Y paciencias también, ¿Ah? distintas. Y paciencias distintas. no, bueno, el mundo a veces se mueve muy rápido, a veces se mueve muy lento. Sí. Bueno, estaba viendo ahorita dos series de televisión completamente distintas, no tiene nada que ver con esto, pero entonces una porque se movía muy lento, que era White Lotus, y otra porque se movía demasiado rápido, que era The Last of Us. Entonces yo le decía a mi esposa, no puedo con esto, o sea, tengo que cambiar el cerebro, tengo que, o sea, en un capítulo de Last of Us pasan 5 años y en White Lotus pasa 1 minuto. Pero mira, no creo que es baladí hablar del tiempo, porque también el tiempo actual es mucho más acelerado que en el pasado. O sea, vivimos de una manera mucho más acelerada que en el pasado. Bueno, las redes sociales, la satisfacción inmediata, ¿Hasta qué punto? Bueno, muchos dirían, bueno, la iglesia tiene que mantener sus tiempos, porque bueno, se toma sus tiempos porque Bueno, hay que pensarlo. son Pero tú decisiones dices que no. son decisiones trascendentales. Ujú. O sea, elegir un papa y hacer cambios en la iglesia al final afecta a 1.000 millones de personas. O sea, son decisiones que son trascendentales y que vienen, o sea, no son decisiones por decreto, son decisiones, los movimientos sociales y más los movimientos sociales que tienen que ver con la fe. Son movimientos vivos, pues eso no es una cosa que alguien viene y lo decreta. Bueno, ahora vamos a la misa en latín. Sí, dale, ponte a creer que vamos a la misa en latín en la Lagunita a las 3 de la tarde un sábado. O en la reunión Eso de no- Petare. Sí. Exacto, una normal. reunión de petares. Eso no va a ocurrir. Eso no. Ni que lo decrete quien lo decrete. Entonces, Sí, son sí. movimientos que. Por eso es que yo creo que ese movimiento vivo de la mujer dentro de la iglesia ya no hay manera de decretarlo para atrás. Eso no hay forma. Yo creo que se acabó el tiempo. Bueno, no, pero hagamos lo que dice la quiniela. La quiniela. Ajá. Tú, más allá de los nombres, conservador, ¿Cuál te woke, gustaría? A mí me gusta el filipino. A mí me gusta el filipino. ¿Te gusta el filipino? Me gusta la idea de que sea asiático, me gusta la idea de que sea distinto en todo. Hasta, yo me imagino que culturalmente tiene que ser distinto. Pues, una persona que Totalmente, sí. de la iglesia católica filipina debe ser completamente distinto a la iglesia católica occidental, que es la que estamos acostumbrados, pues Europa, ahorita Latinoamérica. A mí me gustaría ver algo distinto desde el punto de vista cultural y de bagaje, y de ese señor creció en un entorno completamente distinto al que nosotros conocemos de Europa para acá. Todo, Entonces, a mí totalmente. me gustaría que fuera. María Isabel. apuesto lo mismo. A mí me gusta el filipino. También. Creo que tiene la apertura que hay que tener, tiene la bonomía, esa cosa simpática, y no es porque, bueno, estemos eligiendo un showman, ni mucho menos, pero también. O sea, creo que es un hombre abierto, creo que es un hombre sensible, creo que es un hombre que le puede llegar a las masas, que es lo que uno desea en esta iglesia. Yo voy por Parolín. Tú eres un hombre diplomático. Creo que se van por el medio. Sí, un hombre Creo que se diplomático. van por el medio. Bueno, hay muchos que dicen que a Venezuela le conviene Parolín, pero bueno, ya dejemos También eso es para cierto otro que entran papas y salen cardenal, ¿no? programa. Ujú. Esos favoritos no se caen, pero bueno, ya veremos. Ya veremos, ya Pero veremos. ahí, tocando el tema de qué le conviene a Venezuela o no, yo creo que eso es una... Porque lo escucho bastante, ¿no? Sí. Y lo escuché cuando la presidencia de los Estados Unidos, con las elecciones de Estados Unidos, que Trump, que sí, que nos conviene más que los otros, que sí. Esa visión central de que Venezuela es el centro Sí. de las decisiones del mundo, yo creo que en este momento, en el cónclave, lo último que se va a hablar es de Totalmente qué de es acuerdo. conveniente Mira, para... tanto es así que ni siquiera va a haber un cardenal Y, al de- interno y desde venezolano. desde que haya humo blanco hasta que ese señor vuelva a hablar de Venezuela pueden pasar 5 años. Porque es que, No, quizás menos porque está José de Gorro en la cola. bueno, Tiene que exacto, traer el consistorio para bueno, y llamarlo. tenemos Y a al general, rendirle. y tenemos al general
Sosa. Bueno, cerquita claro, de la. metiendo la cuña. Exacto. Sí, es cierto. Sí, pero, Pero no es la no, prioridad. son Totalmente de decisiones acuerdo. trascendentales, no son decisiones que dependan de una cosa minúscula o de una cosa en particular. Sí. Pero bueno, nunca sabes, ¿cómo es? Los hilos del poder. Deus es machina. Exactamente. machina. Es Mira, machina. el monaguillo no salió. Sí, hombre. Sí, señor. Porque bueno, erudito. como le decía a José antes de entrar acá, ustedes son expertos, pero yo sí se habla huevona. Bueno, ha sido un gusto, Carlos. Igual, Chévere, Carlos. Bueno, Otro programa por ahí te llamamos sin falta. seguro. Para hablar de las monjas. ¿De la qué? De las monjas. ¿De las monjitas? Sí. Está bien. chao.